Hola amigas y amigos, Abel Reynos, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de las drogas y estamos hablando del tema del consumo de las drogas, pero ya centralizado más aquí en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo un recuento histórico de la historia de cómo y por qué las drogas tienen tanta prevalencia aquí en Estados Unidos. Porque es algo que mucha gente habla, mucha gente comenta, algunos saben, pero mucha gente no sabe la historia de las drogas en Estados Unidos. O sea, de dónde viene. Todo el mundo cree que esto pasó hace 20 o 30 años atrás y comenzó. Y lo que estamos haciendo es un recuento de que este problema, porque es un problema, el problema de la adicción particularmente, es una situación que viene ya de más de 100 años en la cultura estadounidense, que primero comenzó con el consumo de alcohol y después se transfirió al consumo de drogas, porque el alcoholismo era tan prevalente, tan tan fluido, que se trató de utilizar la droga para acabar el tema y fíjese lo que terminó haciendo. Luego las influencias de las guerras que hubo, primero la guerra civil aquí en 1860 y luego la Primera Guerra Mundial en 1914, luego viene la época que estamos ya, hemos llegado, que es la época de la ley seca en 1920, donde ya se impone por razones de insistencia de cierto sector del público que quiere que se controle el consumo de bebidas alcohólicas, particularmente las amas de casa, se unen con un grupo de clero y hacen presión al gobierno y entonces limitan, insisten en que se pase una ley que posiblemente se la considera una de las peores decisiones políticas de este país. Hay muchas decisiones malas que han hecho Estados Unidos y continúan haciendo, particularmente en el ambiente internacional, pero en el doméstico esta siempre quedó plasmada en la historia como una de las peores, que fue la ley seca de 1920. O sea, fíjese si habrá habido desinterés en aplicar esa ley, que la original ley es escrita y pasada por el Congreso en 1917, pero hasta que la certifican y la pasan y todo pasaron 3 años y en 1920 cobra valor y duró aproximadamente poco más de 13 años. Y una de las cosas que causa un poco el problema de la ley seca, que nadie la respetaba, por cierto, o sea, como siempre, y esto hay una similitud, no es lo mismo el alcohol, las bebidas alcohólicas que las drogas. Hay cosas que son muy diferentes, porque la droga, a pesar de hoy ya ser mucho más aceptada, nunca ha sido ni por razones sociales, no estoy hablando de cosas personales, sino de división de información y de creencias. Hay mucha división entre el público, de que están a favor, de que están en el centro y de que están en contra. La bebida alcohólica nunca tuvieron ese problema, porque cuando pasaron la ley seca, la mayoría de la gente siguió consumiendo. O sea, nunca la ley seca sirvió para controlar. Ojo, sí se hizo estudio de que disminuyó un poco el consumo, como por un tiempo, pero en cuanto se pudo, se desbandó. O sea, para 1930, en realidad para el 1933, que es cuando empieza, el alcohol, las bebidas alcohólicas vuelven a cobrar una importancia muy grande en la sociedad, como siempre lo han hecho, porque incluso durante la ley seca la gente seguía consumiendo. O sea, había fabricación de alcohol malo, ilegal, había importación de alcohol, porque el resto del mundo siguió produciendo alcohol, entonces había grandes contrabandos, y ahí es donde hablábamos, ¿se acuerda?, de las mafias, de que fueron las que crecieron, particularmente la italiana y la irlandesa, que fueron las que controlaron los famosos cargamentos de bebidas alcohólicas del extranjero. Esto creó toda una serie de cambios sociales, políticos, económicos, y cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt entra a la presidencia, una de las primeras órdenes que da es
deshacerse de esta ley seca. Con este pase hay otra razón, ¿no?, que es muy importante. En ese momento Estados Unidos estaba pasando, si recuerdan, en 1928 había caído la bolsa de valores y entonces está pasando por situaciones, el mundo entero está pasando por una situación económica muy difícil, entonces empiezan a buscar nuevas formas de conseguir, digamos, de rehabilitar la economía. Y obviamente usted sabe muy bien que la economía en muchos países depende de los impuestos, y el alcoholismo, que siempre ha sido algo muy natural en Estados Unidos, resurge, pero con la idea de que ahora no solo se lo va a legalizar y se lo va a permitir, sino que se va a pagar una cantidad de impuestos en ello. Y entonces, obviamente, todos estos impuestos, todo eso requieren ¿de qué? De una institución que se dedique a cobrar impuestos. Y aquí creo que le había comentado en un video anterior, es muy importante, los impuestos aquí los tenemos así que pagar. Y hay una realidad que en nuestros países no ocurre, que la mayoría de los impuestos sí se invierten en el país para obras públicas, para el servicio al público y demás. O sea, la inversión sí funciona. Sí hay todavía individuos que hacen cosas dentro de la corrupción y demás, pero es una minoría comparado con... Porque ya hoy en día hay muchos sistemas de balances y chequeo que no permiten tan fácilmente desviar el dinero público, y las penas son bastante interesantes y hay investigaciones constantes, y si usted sigue la ley aquí en Estados Unidos constantemente, las agencias federales, que son las que investigan ese tipo de cosas, están metiendo gente presa en casi todas las ciudades de Estados Unidos, particularmente políticos, que se prestan a jugar con las arcas gubernamentales. Pero volvamos al tema del alcohol. Se lo legaliza y se le aplica un impuesto que obviamente crece rápidamente en las grandes algas del gobierno, y es como eventualmente Estados Unidos sale de muchos de los problemas económicos. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando comienza la ley seca, en cierto modo ayuda al consumo de drogas, y le comentaba yo anteriormente también que obviamente las drogas siempre han sido más o menos las mismas, fueron la cocaína, la heroína y la marihuana. Se crea en ese momento, en 1930, se crea la Agencia Federal de Narcóticos, ¿no?, que es una agencia federal que es la predecesora de lo que usted conoce como la DEA hoy. Se crea en 1930, se asigna un director, y este individuo fue muy famoso por casi 30 años. Él estuvo encargado de lo que era toda la administración, toda la investigación, todo el sistema ilegal del consumo de drogas, que estaba bajo el Departamento del Tesoro y que supuestamente estaba alineado directamente con el Departamento de Bebidas Alcohólicas. O sea, estaba todo, digamos, bajo un sistema. O sea, había inspectores de impuestos que también investigaban, porque este era el cuento. No es que solamente la droga era, digamos, a lo mejor ilegal, sino que había que pagar impuestos. Y esto aquí, acuérdese, le dije, usted puede hacer muchas cosas acá, pero usted tiene que pagar impuestos. El impuesto es irremediable. Entonces, con la idea de cobrar impuestos y demás, se empieza a crear unos reglamentos mucho más estrictos sobre el consumo, particularmente de drogas ilegales, como ya le dije. Ahora, una cosa que yo le comenté en el último video que es muy importante, es que tiene usted que entender que desafortunadamente este es un gran país que tiene muchas cosas muy buenas y también tiene muchas cosas bastante negativas, y que a través de los años nunca han dejado de influenciar. Y una de esas ha sido el continuo problema del racismo, que está íntimamente ligado al tema de las drogas. El racismo, o sea, sabe que aquí fueron fundados este país fue creado, digamos, bajo la ideología europea, la ideología anglosajona, y como le comentaba cuando hablé de los principios del consumo de alcohol, los que vinieron de Europa, particularmente de Inglaterra, particularmente de Holanda, de Bélgica, países europeos que traían esas culturas, eran muy centristas, eran muy racistas, porque
la época cual estamos hablando de 1600, 1700, si no era usted blanco en el mundo en esa época, que eran los que tenían todos los imperios grandes, usted era o esclavo o indígena, no estaba en un primer mundo, ¿no? Entonces, toda esa influencia nunca en realidad se fue completamente borrando, desafortunadamente, de este país. Incluso fue una de las razones, si siguió usted el tema de por qué la morfina tiene tanto apoyo aquí en Estados Unidos durante 1860 al 65, que fue la guerra civil. Si usted recuerda, la guerra civil fue, en parte, fue también una situación económica, pero no me quiero desviar mucho porque si no nos metemos mucho, pero fue una situación como una guerra económica también entre el norte y el sur, en que el norte estaba donde tenían concentrado todo el poder económico, la industria y demás, pero en el sur estaban los grandes plantíos de algodón, en los que se contrataba, ¿qué? Se contrataba a esclavos, o sea, se contrataba individuos que traían esclavos, los traían de África, los traían del Caribe y los ponían a trabajar en las plantaciones, en agricultura para crear, digamos, para cosechar algodón para después vendérselo a los europeos. O sea, era todo un sistema. Eso creó mucha animosidad entre el norte y el sur, y entonces una de las cosas que causó el tema de la guerra civil, la razón de la destrucción, es porque el sur se quiso independizar, porque ellos querían seguir utilizando afroamericanos, o sea, bueno, en esa época eran africanos, pero ahora se le dice afroamericanos, para seguir cosechando estos plantíos, porque, ¿qué había? O sea, todo volvemos, amigos, algunos de ustedes saben muy bien esto, todo tiene una situación económica. El tema de la droga obviamente lo tiene mucho más que todo, ya cuando hablemos de la corrupción y las drogas vamos a profundizar esto, pero en esa época los plantíos eran de dueños todos los grandes magnates del sur, todas las grandes familias. Entonces no podían encontrar mano de obra local. O sea, tenemos que entender esto porque tiene una relación directa con todo lo del tema que eventualmente se desarrolla en el tema de las drogas y el alcoholismo. Entonces, como no podían conseguir mano de obra, porque además eran muy miserables, eran tipos educados, todos en grandes universidades y todo, pero ellos no querían compartir ni su educación, ni su estado, ni su estilo, ni su tipo de vida. Eran los magnates y los demás no existían, eran todos obreros, eran todos pobres. Entonces esta gente trató de convencer a los indígenas americanos a trabajar, y los indígenas eran mucho más violentos, mucho más agresivos y no se dejaron. Entonces es ahí donde entra la idea de traer esclavitud, de traer esclavos. Los ingleses, los holandeses empiezan a traer esclavos a las costas americanas y los distribuyen particularmente en el sur. Todo eso crea un problema social, un problema político, y eventualmente en 1860 hay un cambio, se quieren separar del Estados Unidos, y es cuando el presidente Lincoln dice esto no va a ocurrir. Se ocurre la guerra del 60 al 65. Y entonces hay una enorme cantidad de muertos y entonces heridos y todo, y es donde incrementa muchísimo el uso de la morfina. Esto lo tenemos. Pero también tienen que entender que en la época, durante esa época, el consumo de cocaína y de bebidas alcohólicas se lo proveía, y aquí sí hay una cierta realidad, porque mucha gente habla hoy en día de que la droga, el negocio de la droga lo controlan los gobiernos para controlar a la gente. Hoy eso no ocurre tan fácilmente así, eso no es tan simplístico, pero en aquella época, como la gente no hablaba el idioma, no sabía leer y escribir, los mantenían totalmente, estamos hablando de los esclavos, totalmente, digamos, alineados fuera del sistema. Les proveían droga y bebidas alcohólicas a esta gente para mantenerlos esclavizados. No crea que esto era único de aquí. Los españoles hacían exactamente lo mismo con los indígenas, por ejemplo, en las minas
del Alto Perú, en la que le proveían coca. Primero los españoles primero se asustaron o se molestaron mucho por el consumo de coca, de masticar la hoja de coca, pero cuando se dieron cuenta de que los indígenas que trabajaban en esas minas duraban mucho más horas, tenían mucho más poco desgaste por el consumo constante de estar masticando esto, permitieron a los indígenas a seguir con esa idea del consumo de hoja de coca, de masticar la hoja de coca. Entonces, imagínense, un obrero podía trabajar 24, 48, 72 horas sin cansarse, y esto ocurría. Bueno, esa misma idea fue aplicada a los esclavos aquí. Entonces había un problema de consumo, de alcoholismo y de bebidas alcohólicas en ese grupo de esclavitud. También, y le digo porque todo esto tiene una conexión directa con el consumo de droga en Estados Unidos, también muchos de los pobladores, muchos de los, incluso le voy a decir, esto se va incluso a 1600, 1700, muchos de los colonizadores originales transaron muchísimo con los indígenas, con las distintas tribus de Estados Unidos, y les ofrecían, y ya más adelante, ya cuando ya querían ocupar su territorio, les ofrecían bebidas alcohólicas a las tribus. Y uno de los grandes problemas que siempre, incluso increíblemente hoy en día, sigue siendo un gran drama y dilema para la cultura indígena, que ya no es tan digamos, tan grande como lo era en aquella época, de consumir alcohol y entonces estar constantemente en un estado alcoholizado. O sea, la historia de Estados Unidos está muy apegada en el uso ese del consumo de alcohol y luego de droga para mantener estas tribus, estos esclavos muy apaciguados y tranquilos para que ellos los pudieran manejar. Obviamente con el tiempo esto se fue degenerando, pero acuérdese que cuando es parte de una cultura, amigos y amigas, estas cosas no cambian tan fácilmente. Entonces de ahí surge la ideología de que si usted no es blanco, si usted no proviene de ciertos nombres y de ciertos lugares, usted es una persona inferior, particularmente si es, le vuelvo a repetir, si es indígena, particularmente si es de descendencia africana, particularmente si viene de descendencia indígena de países de Hispanoamérica. Desafortunadamente, amigos, esta mentalidad en algunos lugares, en algunos estados todavía prevalece. Y hay ciertos grupos sociales, políticos, que creen en esa mentalidad de que Estados Unidos debe ser siempre para la gente blanca, de que no hay que mezclarse con esa gente. Esta mentalidad continúa. Bueno, esa mentalidad, que le vuelvo a repetir, se originó al comienzo de cuando llegan los primeros pobladores a Estados Unidos, lo que era, que todavía no eran los Estados Unidos en el territorio. Esa mentalidad no ha cambiado mucho. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo que posiblemente ustedes no lo sepan, o sea, que no sé que ha estado estudiando la historia de esto, es donde para, digamos, mantener ese grupo de socialmente hablando, para controlarlo, para no dejarlo avanzar, porque la lucha en esa época era mucho más compleja que lo que hoy en día, las oportunidades y el control y el dinero y la población elegida era un grupo muy pequeño, eran 10, 15 estados, no había una cantidad enorme no era el Estados Unidos de hoy en día. Eventualmente se fue expandiendo, se fue abriendo con las campañas del desierto, las campañas hacia el oeste y demás. Pero, ¿qué ocurre? Habría que mantener esa gente ahí. Entonces, mucho de lo que se utilizó fue, como le comenté, las bebidas alcohólicas, las drogas y obviamente la violencia. O sea, ahí es donde nace el Ku Klux Klan, que es un grupo de individuos afroamericanos, de la mayoría conocidos de familia y todo, que se vestían de cierta forma y iban y arrasaban y hacían redadas de todos lados y atacaban a las minorías. Bueno, que todavía existen, hoy en día siguen existiendo, ya no se visten tan así en público, algunos lo hacen, pero no muchos. Entonces, esa mentalidad bueno, esa misma mentalidad, eventualmente, ya cuando vamos avanzando, voy a regresar otra vez a los 1920, ya vamos a avanzar a 1930,
ese grupo de gente que es un poco la élite de que manejan los partidos políticos, es la élite que elige un poco estas instituciones que yo le estoy hablando, estos jefes de policía, estos jefes de los poderes políticos y demás, son los que crean leyes para ya controlar, porque ya se les había ido un poco más, se habían expandido mucho estas razas, o sea, acuérdense, los chinos en California con la construcción del ferrocarril, los mexicanos viniendo de México para trabajar los plantíos en las sierras de California y en los terrenos del sur de Estados Unidos, y luego la raza negra africana en el sur. Entonces, ¿qué hacen? Para querer controlar esta inmigración, para querer deshacerse de esta mentalidad, en Estados Unidos se utiliza hábilmente a través de política y de legalidades y de individuos, se crean leyes, se crean controles que aplican específicamente al sistema de pobre y de vida de este grupo de la ciudadanía, que eran, le digo, los afroamericanos. Ya mucha gente ya tenía hijos en Estados Unidos, los mexicanos, los chinos, los europeos, y entonces se crea como una fobia y se crea como una cultura, una subcultura de leyes para controlar a la gente, un modo de racismo, un racismo oficial. Claro, nadie se lo iba a decir, ni nadie lo sabía, pero si usted veía, por ejemplo, donde aplicaban la ley, por ejemplo, se hablaba del consumo del opio, ¿no? De que estaba prohibido fumar opio. ¿Quiénes eran los más grandes fumadores de opio? Los chinos. ¿Qué pasaba con los chinos cuando la policía los detenía y los demás los deportaban a los chinos? ¿Por qué? Porque fumaban opio. O sea, no los podían deportar por ser chinos, a pesar de que, le digo, el 90% de todos los obreros que construyeron el ferrocarril en California eran de raza china. Sin embargo, ya no se los necesitaba, ya no se los quería, ya se los menospreciaba, y entonces, ¿qué pasaba? Los querían deportar, los querían echar. El problema es que los chinos se habían, incrementado tremendamente, porque ellos trabajan en núcleo, funcionan en núcleo familiar, y eran miles y miles. Entonces, nunca totalmente pudieron controlar Estados Unidos la cultura china. Y he aquí algo muy interesante que nomás lo quiero mencionar ahora porque después lo voy a hablar. Muchos de los chinos que residen en Estados Unidos, en California, escapan a México. Y se llevan con el escape de México la cultura de plantar amapola, que produce el opio, y el consumo de opio y de fumar opio. Esto es muy importante porque cuando hablemos de la heroína, hay una relación muy directa entre los chinos que se emigraron de Estados Unidos a México, porque como en Estados Unidos, una vez que pasó esa ley de razones migratorias y de razones de quererlo deportar a los chinos, muchos escaparon, y muchos que tenían familiares, en vez de venir a Estados Unidos directamente, venían primero a México, bajaban en puertos en México y cruzaban. En esa época las líneas fronterizas no eran lo que son hoy en día, entonces constantemente se miran. Y hoy en día, si usted va a México, hay ciertas ciudades fronterizas donde hay grandes comunidades chinas, y hay ciertos lugares donde los chinos se establecieron en México, que también ellos, por cierto, rápidamente la comisión, los mexicanos fueron muy crueles con la raza china durante mucho tiempo, hubo muchas masacres y demás, pero eso es otro tema, por lo de la droga, por la cosecha de amapola. Pero vamos a volver. Esas mismas leyes que se le aplicaron a los chinos también se le aplicaban al consumo de cocaína, al consumo de marihuana. La cocaína, por ejemplo, se hizo ilegal porque, ¿qué pasaba? ¿Quién le dije que la utilizaba? La mayoría de los que la utilizaban, supuestamente, era la raza negra. Y cuando la raza negra supuestamente caía bajo la influencia de la heroína, quería cometer muchos crímenes, violar a las mujeres blancas. O sea, había todo un sistema muy siniestro de manipulación, y entonces muchos afroamericanos cayeron presos y fueron seriamente castigados por estas leyes.
Y la última parte, que es parte también de todo esto, es que como también México mandaba mucho de su gente, había muchos obreros, porque le digo, las fronteras en esa época, estamos hablando desde 1800 a 1930, 1940, no había líneas. Muchos trabajadores, muchos gente de México venían a Estados Unidos y habían poblado la mayoría de toda la parte sur de Estados Unidos. Y el blanco, que ya se había establecido en muchos de estos lugares que hoy supuestamente son lugares fronterizos estrictamente americanos, quería deshacerse de eso. Entonces, ¿qué hace? Crea la ley del control de marihuana. Ahí es donde, aunque no lo crea aquí en Estados Unidos, porque la marihuana originalmente no estaba calificada como una droga. Originalmente, cuando yo le estoy hablando de los chinos y le estoy hablando de la raza negra consumir droga, era alcohol, opio y cocaína. Pero de pronto, como la mayoría de la marihuana, porque no había marihuana de plantaciones en Estados Unidos, venía de México, y como los mexicanos eran los que la consumían y la traían, el gobierno pasa una ley racista al 100% de que la marihuana no solo que es mala, sino que el culpable de todas las adicciones en Estados Unidos ahora son los mexicanos, porque traen la droga, esa droga endiablada. Y hay toda una mentira, todo un cuento de que la marihuana causa asesinatos, de que la marihuana causa grandes desastres sociales, de que la marihuana vuelve a la gente loca. O sea, todo lo que la marihuana no es, porque hoy en día ya con estudios se sabe que nada de eso ocurre cuando usted está en influencia de marihuana, porque la mayoría de la gente que fuma marihuana se queda dormida o no se espanta o no hace nada, pero de agresividad es una minoría en realidad, es una anomalía eso generalmente. La marihuana de la época, estoy hablando de los 30 en adelante, la endiablecen, la envilecen y la utilizan para castigar las inmigraciones mexicanas hacia Estados Unidos. O sea, todo esto es fascineroso, pero es importante saberlo. Se sabe en ciertos niveles, pero mucha gente no entiende esto. Y esas leyes que yo le estoy diciendo, que yo le estoy comentando, contra la raza negra, contra los mexicanos, contra los chinos, también se le aplica eventualmente a las primeras inmigraciones italianas, checoslovacas, polacas, alemanas y todo, que vienen, y los irlandeses también, que vienen a Estados Unidos, y es donde se crean todas esas culturas. Porque, por ejemplo, yo le comentaba que Nueva York había sido poblado por holandeses. Cuando llegan los irlandeses a Nueva York, los ingleses y los irlandeses odian a los irlandeses y crean un montón de leyes y de controles para que los irlandeses no poblen. Lo mismo le hacen a los italianos. O sea, este país en un principio era muy muy difícil para los extranjeros. A pesar y así de todo, este país fue poblado, formado, y hoy es lo que es, precisamente por la influencia extranjera. Pero esos grupos que controlaban a esa gente, estoy hablando de la élite, crearon todas esas leyes para no solo controlar la droga, sino controlar a la gente que venía de afuera. Porque cuando uno tiene un problema serio, como era el alcoholismo, como la droga, que siempre lo tuvimos, porque si escuchó mis historias anteriores, la historia del consumo de droga en Estados Unidos no era por culpa de los mexicanos la marihuana, o de los chinos la heroína, o de la cocaína, no, era ya una cultura que ya existía aquí. Pero como no podían y no querían aceptarlo, había que echar la culpa a alguien, que es más o menos lo que ocurre hoy en día, la culpa siempre de otro. El tema de las drogas siempre ha sido eso, siempre se busca algún culpable. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Un gusto en saludarlos, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los invito a que nos veamos en el próximo video. Cuídense mucho.